Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestro sexto capítulo. Estamos en nuestro sexto día de oración, de lectura, de reflexión, de meditación. Y, oigan, se los juro, o sea, uno no debe jurar por Dios, pero les aseguro que yo cuando inicié digamos que la lectura, el club de lectura, nunca caí en cuenta, o sea, vengo a caer en cuenta hoy de que vamos a finalizar la lectura el día de velitas, porque son 7 capítulos, porque son 7 dolores, porque son 7 gozos. ¿Qué? O sea, se los juro que me acabo de dar cuenta y estoy así. Definitivamente Diosito hace perfecto todo. Y uno es un instrumento que ni siquiera se da cuenta. O sea, saben como que seguramente detrás de este club de lectura y que finalice en esta fecha tan especial que es el Día de Velitas, que obviamente es el día antes de el día que celebramos la Inmaculada Concepción, no es coincidencia. No es coincidencia que nos preparemos tanto en la formación de la Sagrada Familia y de lo que vivió la Sagrada Familia para que esta fiesta de la Inmaculada Concepción la celebremos de una manera diferente, que este año sea diferente. En serio, me tiene súper como la cabeza. Se los quería contar. Empecé el video súper emocionada, pero es que en serio me emocionó un montón cuando me di cuenta. Porque se los juro que no lo pensé así. ¿Saben por qué dije que el 1 de diciembre? Porque dije que para mí iba a ser mucho más fácil simplemente decir, bueno, vamos del 1 al 7, como que son 7 capítulos, entonces cada día hacemos un día y sé que el 7 ya acabamos. Pero nunca pensé en velitas. Bienvenidos a nuestro sexto capítulo de el libro Vida de San José, sus 7 dolores y gozos, escrito por el padre Eduardo Rivera. Les cuento que ya estamos preparando nuestro segundo club de lectura, que va a estar top y que vamos a lanzar en enero, si Dios permite, para que se suscriban al canal, que se suscriban es súper importante, pues porque así van a llegarles las notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video y de verdad que si Dios lo permite, el próximo año vamos a estar muy juiciosos, sobre todo con los clubes de lectura y los espacios de oración en YouTube, porque sé que pues son espacios en verdad que todos necesitamos, que yo necesité mucho en algún momento y lamentablemente pues como que no las encontraba, entonces que todos ustedes estén aquí me hace muy feliz. Sexto capítulo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. No encontrábamos a Jesús. Evangelio. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando el niño tenía ya 12 años, fueron todos juntos a la fiesta, como tenían por costumbre. Después, pasados aquellos días, emprendieron el regreso, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin advertirlo sus padres. Por fin, al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se quedaron admirados al verlo. Su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, llenos de aflicción, te hemos estado buscando». Jesús les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Después, el niño regresó a Nazaret con sus padres y siguió bajo su autoridad. Lucas 2, del 41 al 51. No podía creer todo lo que Jesús había crecido. Ya me llegaba al hombro. ¿Cómo pasaba el tiempo? Había cumplido los 12 años y a esa edad consideramos que un muchacho se convertía en adulto. Como tal, tenía la obligación de ir en peregrinación a Jerusalén cada año para las fiestas de Pascua, las más solemnes para nosotros. La celebración de la Pascua es movible y cae siempre en la semana de la primera luna llena de primavera, hacia fines de marzo o abril. Para nosotros los judíos es la fiesta nacional de independencia. Recordamos cuando nuestros abuelos pasaron 400 años como esclavos en Egipto, hasta que Dios mandó a Moisés que los condujera hacia tierra prometida. Aquella noche en que salieron libres, Yahvé les mandó estar preparados, con las sandalias puestas, y comer algo rápido, hierbas amargas, pan sin levadura, para no esperar a que fermentara, y como plato principal, carne asada de cordero o chivo. Con la sangre del animal sacrificado, habían rociado las puertas de sus casas, indicando que ahí vivían israelitas.
Por la noche, un ángel del Señor pasó a las casas de los egipcios que no estaban rociadas con la sangre, e hizo que en ellas muriera el hijo mayor. La Pascua, que significa paso, fue la última cena en Egipto antes de empezar el camino hacia la libertad. Fue una larga marcha, pues todavía les tocó esperar y sufrir muchos años antes de llegar a esta tierra prometida donde nosotros vivimos. En agradecimiento a Dios por la libertad que nos dio y por el amor a su pueblo elegido, los adultos teníamos obligación de ir cada año a Jerusalén a celebrar la fiesta junto al templo. De todas las ciudades y pueblos se formaban caravanas para ir a esos días a la capital. Caminando juntos nos protegíamos del peligro de posibles asaltantes y en caso de necesidad podíamos ayudarnos unos a otros. El viaje a pie nos llevó 4 días, pues son unos 140 kilómetros de Nazaret a Jerusalén, aunque se nos hicieron cortos porque íbamos animados por nuestra fe. Al empezar a caminar por la mañana y al caer la tarde antes de descansar, cantábamos salmos de alegría porque nos dirigíamos al templo del Altísimo, como el Salmo 122. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Todos gozábamos ese ambiente de fiesta, en familia, sintiendo las bendiciones y el amor de nuestro Dios. Cuando divisamos Jerusalén con sus murallas, sus cúpulas y las torres del templo, nuestro ánimo creció y con entusiasmo entonamos los llamados salmos de la subida, pues la ciudad está construida sobre la colina de Sión. Así que el último tramo del camino es de subida. Encontramos la ciudad llena de peregrinos, las calles abarrotadas de vendedores que anunciaban sus productos a gritos. ¡Comida barata! Sabrosa sopa de lentejas, pañuelos de seda en oferta, cuartos baratos para toda la semana, un recuerdo del templo. Gritos que provenían de innumerables puestos de comida, fruta, ropa, hierbas medicinales, animales para los sacrificios e infinidad de cosas más. Lo primero que hicimos fue ir al templo a dar gracias a Dios. En las inmediaciones siempre nos salían al paso muchos limosneros. Avanzamos entre el gentío. Aprovechamos para comprar el cordero que debíamos llevar al templo, pues ahí, sobre un altar, uno de los sacerdotes lo sacrificaba y desangraba según el rito mandado. Los sacerdotes casi nos daban abasto con tanta gente y tantos animales. Yo siempre sentía una emoción especial cuando llegábamos a ese lugar santo, el templo. Era el corazón de la ciudad y de toda nuestra nación. Desde que lo divisaba en el camino, sentía que saltaba de gusto mi corazón. El templo en realidad era un conjunto enorme de edificios y plazas que abarcaba todo el centro de la capital. Incluía mercados, sobre todo de animales, largos corredores de cambistas, porque en el templo solo se aceptaban monedas que no tuvieran figuras humanas, había una escuela para maestros de la ley, juzgados, etc. Pero lo más importante era el suntuoso edificio del santuario, forrado de mármoles finos con adornos de oro puro. Atravesamos la Plaza de los Gentiles, enorme espacio abierto hasta donde podrían llegar los visitantes que no eran judíos. Seguimos por la Plaza de las Mujeres y luego entramos a la Plaza del Templo, en donde nos congregábamos los hombres. Ahí entré con Jesús y los demás compañeros de la caravana. Frente a nosotros estaba el lugar llamado Santo, una cámara amplia dividida en dos por una cortina doble. En el primer espacio estaba el candelabro de los 7 brazos, hecho de oro macizo, la mesa de los panes sagrados y el altar del incienso. En la segunda sección de esa cámara, en total oscuridad, estaba el Santo de los Santos, o el lugar santísimo, que era una estancia vacía con las paredes recubiertas de oro. Al Santo de los Santos solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, para quemar incienso y pedirle al Altísimo que perdonara los pecados de su pueblo. Con emoción dimos gracias a Dios que nos permitía llegar a su santuario y participar en el banquete de Pascua. Salimos del templo y compramos las demás cosas para la cena, y ahí nos fuimos a la posada. Los paisanos de Nazaret y en general los galileos, después de muchos años de peregrinaciones, pernoctábamos en el barrio oriental de la ciudad, en posadas baratas o formando nuestros campamentos a las afueras de la muralla.
nos juntamos a preparar la cena ritual. Los hombres asamos los corderos mientras mi esposa y las demás mujeres preparaban la ensalada de hierbas amargas y las salsas. Pusieron en bandejas los panes sin levadura y algo muy importante, las jarras de vino, pues durante la cena bebíamos 4 copas rituales. Según nuestra ley, en la cena no podíamos desperdiciar nada del cordero, así que nos reuníamos con 1 o 2 familias para compartir. Esta vez nos reunimos con la familia de mis hermanos. Éramos un grupo numeroso, por eso habíamos comprado 2 borreguitos para todos. Cuando la cena estuvo preparada, nos sentamos a la luz de las lámparas de aceite sobre esteras en el suelo, ya con todo servido. Entonces, el muchacho más joven, que en esa ocasión era mi hijo Jesús, hizo la pregunta ritual: ¿por qué celebramos esta cena hoy? De forma solemne, mi papá nos contó, o más bien revivió nuestra historia de lucha por la libertad, guiados por la mano de Dios. Terminó invitándonos a cantar los himnos de agradecimiento y finalmente nos pusimos a cenar los sabrosos pedazos de cordero asado, pasándonos las jarras de vino para los tragos rituales. Tarde terminó la cena. Estábamos un poco mareados por el vino y muy alegres seguimos cantando con la familia y los amigos coplas antiguas, transmitidas de generación en generación. Las mujeres acompañaban con panderos. En toda la ciudad se oía el alboroto, hasta que la oscuridad se fue imponiendo poco a poco al ruido de la fiesta. Al día siguiente, luego de levantarnos y comer algo, teníamos que iniciar el regreso a nuestra tierra. Cuando yo me desperté vi que Jesús ya no estaba durmiendo con nosotros, pero no me extrañó porque era muy inquieto y curioso. De seguro se había ido con sus amiguitos a conocer más rincones de la capital. Para ser de Nazaret, nuestro hijo había salido muy espabilado y nada tímido. Con los parientes nos pusimos de acuerdo para vernos por la tarde en un pueblo cercano. Era nuestra primera escala. Con tanta gente en las calles era difícil irnos juntos, pero no había problema porque todos sabíamos el camino. Entre otros grupos que salían de Jerusalén, me fui con María y otros paisanos rumbo a nuestro pueblo. Nos esperaban 3 duros días de caminata y de calor, pero llevábamos nuestro corazón contento, luego de haber estado en el templo y de haber celebrado nuestra fiesta de liberación. El camino estaba lleno de peregrinos que se regresaban al norte, donde vivía la mayor parte de la gente que había venido a la fiesta. De Jesús ni nos preocupamos, porque pensábamos que iría con la familia de sus amigos o con otros paisanos. Por la tarde, cuando ya se ponía el sol, llegamos al pueblo de nuestra primera parada, donde armamos nuestro campamento para pasar la noche. Entonces nos dimos a la tarea de preguntar a los conocidos si Jesús venía con ellos, o si lo habían visto, pero nadie sabía nada. Al no encontrarlo ni tener noticias, María se preocupó. José, debimos haberlo buscado desde antes de salir de Jerusalén, para que se viniera con nosotros. Yo trataba de calmarla. No te preocupes, no tarda en aparecer. Ya sabes cómo es de amiguero. Pero se hizo de noche y no apareció. Encontramos una pista. La familia de unos vecinos también andaba buscando a su muchacho, que era muy amigo de Jesús. También creyeron que su hijo vendría en la caravana, pero tampoco llegó. La mamá estaba llorando. Yo también comencé a preocuparme. ¿Dónde se habrían metido? Acordamos con los otros papás que regresaríamos juntos a buscarlos a Jerusalén, pero esto sería hasta el día siguiente, porque ya era de noche. Ya amanecido nos pusimos en marcha, con paso rápido para llegar cuanto antes. En Jerusalén había disminuido la multitud, pero aún había bastante gente en las calles. Empezamos a recorrer los lugares por donde habíamos andado los días anteriores. Preguntamos en el mercado, en la posada, por el acueducto y los sitios que creíamos que podían interesar a nuestros muchachos, pero ni los encontramos ni tampoco nos dieron ninguna razón de haberlos visto. La mamá del otro niño lloraba desesperada, reprochando a su marido por su descuido, como si el vecino fuera el único culpable. María también lloraba, aunque en silencio, con el rostro lleno de preocupación.
Al segundo día, los papás acordamos dividirnos para seguir buscando y abarcar más lugares de Jerusalén, pero no los encontramos. Ya no sabíamos qué pensar. ¿Habrían sufrido algún accidente? ¿Alguien se los había llevado? ¿Se fueron a otro lugar? Pero me parecía imposible que Jesús no nos avisara, sabiendo la preocupación y el dolor que causaría a su mamá. Empezamos el tercer día y el dinero se nos acababa. Esto era otra preocupación. Temprano reanudamos la búsqueda. Vimos a un sacerdote que se dirigía al templo y se nos ocurrió que ahí no lo habíamos buscado. Discretamente nos fuimos atrás del sacerdote y entramos a la plaza de los gentiles. María fue a buscar en el atrio de las mujeres, mientras yo seguí para revisar la plaza de los hombres. Luego nos dirigimos a los pórticos de ingreso, donde está la escuela de los maestros de la ley, y donde daban pláticas a grupos peregrinos. Comenzamos a repasar con ojos bien abiertos a la gente, y para nuestra sorpresa, en un grupo con varios jovencitos oyendo una charla, haciéndole preguntas al maestro, ahí estaba Jesús. También estaba su amigo, ambos tan quitados de la pena como si estuvieran en su casa. Literalmente, María se fue corriendo a abrazar a su hijo, llorando emocionada mientras exclamaba: «Gracias, Dios mío, gracias». Lo abrazó y después le reclamó justamente: «Hijo, ¿por qué nos has dado este susto? Tu papá y yo llevamos 3 días llenos de angustia buscándote». Jesús, con calma, le respondió: «Mamá, ¿por qué me buscan? ¿No saben que tengo yo que ocuparme de las cosas de mi padre?». Su respuesta me tomó por sorpresa. Ante todo, su papá era yo, pero también tenía claro que él se estaba refiriendo al Papá Dios. Me acerqué y sin decirle nada le di un abrazo fuerte. Lo estreché contra mi corazón y le besé su rostro. Él también me abrazó fuerte. Al otro muchacho que estaba con Jesús le dijimos que sus papás también andaban muy apurados buscándolo. Sin más, se fue con nosotros y juntos nos dirigimos a la posada, nuestro lugar de referencia, para entregar el otro niño a sus papás y cuanto antes iniciar el camino de regreso. Yo me quedé pensando en la respuesta de mi muchacho. Jesús iba mostrando otros intereses que nosotros no conocíamos. Atando cabos, vi que tenía cierta lógica. Le habíamos contado de su nacimiento anunciado por un ángel y que tenía un destino especial. Seguramente andaba buscando qué es lo que Dios quería para él, y por eso se habría quedado en el templo para preguntarle a los sacerdotes. Tal vez había llegado la hora en que Dios le ordenara comenzar su misión, como el rey David, que también empezó muy joven. Y a pesar de muchas dificultades y peligros, se convirtió en el rey más querido de nuestra historia. Quizá Dios comenzaría a manifestarse en nuestro hijo. Las ideas me daban vuelta en la cabeza, solo me quedó claro que yo también tenía que prepararme para ese plan que desconocía. Ya nos había anunciado el anciano Simeón que sufriríamos preocupaciones y dolores. A nosotros nos tocaba apoyarlo en todo. Esa era nuestra misión. Juntos regresamos a nuestro pueblo y nuestra vida volvió a la normalidad con la rutina de cada día. Pruebas que Dios nos mandó. Unos meses después, mi mamá, la abuelita de Jesús, cayó enferma de fiebres. Como mi papá había muerto 3 años antes, María me sugirió que trajéramos a mi mamá a nuestra casa para cuidarla. Cuando se lo propuse, mi Santa Madre se resistió, diciendo que no quería causarnos molestias y que pronto se pondría bien. Pero, con el pasar de los días y viendo que las fiebres no cedían, aceptó que nos la lleváramos. Jesús se puso contento porque era la única abuelita que tenía y la quería mucho. Por la tarde, cuando acabábamos de trabajar, Jesús se lavaba y se ponía a platicar con ella y la acompañaba a cenar. Me llamaba la atención la facilidad que tenía mi hijo para alegrar a su abuela, contarle historias y hacerla reír. No sé de dónde sacó esa cualidad. Seguro no de mí, que siempre he sido tan callado. Él, por el contrario, siempre estaba rodeado de amigos que lo seguían por su buen humor y sus pláticas entretenidas. Tenía mucha imaginación para inventar historias y nosotros apreciábamos mucho que nos alegrara la vida. A pesar de los cuidados y de las hierbas medicinales que nos recomendaban, mi mamá se debilitaba cada vez más. La enfermedad y la fiebre seguían.
Por las noches sudaba mucho y María se levantaba para ponerle en la frente algún trapo mojado que la refrescara y a ofrecerle agua o alguna infusión. Ver que no mejoraba me llenaba de tristeza y le pedía a Dios con todo mi corazón que nos ayudara y le devolviera la salud. También en familia rezábamos por ella. Miraba a Jesús y me llegaba el pensamiento de que Él, siendo el Hijo predilecto de Dios, como me había dicho el ángel, podía pedirle a Dios para que desaparecieran las fiebres. Pero nunca le dije nada a mi muchacho. Me abandoné a las manos del Señor, aceptando que se hiciera su voluntad. Unas semanas después mi mamá murió. Todos le lloramos. Dentro de mi dolor, le agradecí a Dios que nos dejó asistirla en sus últimos días. La mayoría de nuestra gente no vivía muchos años, sería por la desnutrición, el trabajo tan pesado sobre todo en el campo o por diversas enfermedades. El hecho es que eran pocos nuestros ancianos y por eso los apreciábamos tanto. Los padres de María fueron los primeros en morir y de los míos, mi madre fue la que vivió más tiempo. Siguiendo con el tema de las enfermedades, unos 4 años después, yo también estuve grave en cama. Sucede que, poniendo el techo de una casa, me resbalé de la escalera y me caí. Me rompí una pierna y por la sangre molida que se quedó en mi cuerpo a causa de los golpes, me puse muy mal. Un huesero y curandero de Caná llegó para atenderme, me entablilló la pierna y me recetó unas infusiones para que fuera sacando toda la sangre molida. Me ordenó reposo absoluto, de manera que me quedé varias semanas tirada en mi estera. Aparte de mis dolores físicos que eran muy agudos, sobre todo en los primeros días, sentía la preocupación por el pan de cada día. Necesitaba trabajar. Para mi sorpresa, la respuesta que Dios me dio fue el trabajo de mi hijo Jesús. Él tenía como 16 años y ya me había estado ayudando en diversas labores, aunque yo seguía considerándolo muy joven, casi un niño. Pero se puso a trabajar a tiempo completo, comenzando con terminar el techo que yo había dejado a la mitad. Con el pasar de las semanas, vi que a él le iba incluso mejor que a mí, porque con su facilidad para hacer amigos y buenas relaciones, conseguía fácilmente trabajo a pesar de ser un chamaco. El pobre se cansaba mucho, lo veía cuando regresaba por la tarde o por la noche, pero no se quejaba y más bien trataba de disimularlo mostrándose contento. Llegaba, saludaba a su mamá y le entregaba lo que había ganado. Luego se acercaba a mi estera y se hincaba para darme mi abrazo y mi beso en la frente diciéndome: «Papá, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va esa pierna?». Fue entendiendo cuál era el milagro que Dios me regalaba, el enorme cariño que Jesús me tenía. Además, ya cuidaba bien de nosotros a pesar de su joven edad. Los sábados, como yo no podía ir a la sinagoga, María y mi hijo se quedaban conmigo en la casa y rezábamos juntos. Me admiré y casi me molesté cuando Jesús comenzó a rezarle a Dios llamándole Abba. Me parecía una falta de respeto. Entre nosotros no nos atrevíamos ni a pronunciar su nombre Dios, sino que usábamos expresiones como el Altísimo, el Todopoderoso, el Señor de los cielos, etc. Pero al ver que Jesús le decía Abba con mucho cariño y mucha fe, entendí que no era algo incorrecto, sino una expresión muy bonita. Me imaginaba que Dios se ponía contento oyéndolo, así como yo sentía que mi corazón se llenaba de alegría cuando mi hijo me abrazaba y también me decía Abba, es decir, papá. Le ofrecí a Dios mis dolores y mis rezos por este hijo tan bueno que me había dado, para que encontrara una buena esposa y yo pudiera ver a mis nietos. Estaba seguro de que Jesús iba a ser un esposo y un papá muy cariñoso. Ya no tenía esperanzas de que llegara a ser rey, como su abuelo David, pero eso solo Dios lo sabía. ¡Qué bonito! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y que esta lectura de hoy nos llene el corazón de esa esperanza que tanto necesitamos y nos llene el corazón también de mucho ejemplo y de inspiración para nosotros también honrar a Dios primero sobre todas las cosas, pero también honrar a padre y madre cuando nos necesitan, así sea una llamada, una palabra de aliento, un abba, un papá, ¿cómo estás? Mamá, ¿cómo estás? Y devolverles todo lo que ellos han hecho por nosotros.
Dios los bendiga y nos vemos mañana para nuestro último día, que ni siquiera les voy a decir cómo se llama porque creo que muchos vamos a llorar. Ya se imaginarán cuál es el último dolor y gozo de San José. Así que estén muy preparados para mañana, nuestro día de velitas en Colombia, una tradición preciosa que conmemora esa noche antes de la Inmaculada Concepción y que de seguro nos va a ayudar un montón la finalización de este libro para seguir en este tiempo de Adviento con mucha fe y con mucha confianza en esa venida de nuestro Señor. Chao, chao.